con los distintos aparatos, los 3 aparatos que mostramos antes, y vamos entonces a proceder a crear una nueva clase que nos va a permitir acceder a las funcionalidades de Jackson desde nuestro código y además hacer un uso especializado para transformar este archivo JSON en particular a nuestro contexto de aparatos y distintos tipos de aparatos. Para esto vamos a crear una nueva clase, la vamos a llamar JSON Parser. Aquí vamos a tener 3 atributos principales. Los atributos van a ser file, que nos va a permitir acceder a este archivo, mapper, que nos va a permitir leer la estructura JSON, y JSON Node, que permite acceder a los nodos JSON como tales. Entonces los definimos como private file. Aquí vamos a ver que nos va a solicitar que importemos Java.io. Lo importamos. Después vamos a tener un object mapper. De nuevo nos va a pedir algunos imports. Y finalmente JSON Node, que lo vamos a llamar Node. Y hacemos el último intento. ¿Cómo se va a comportar el constructor de nuestro parser? Básicamente va a cargar el archivo data.json en un archivo y después va a mapear de modo que podamos acceder nodo por nodo a la estructura del archivo JSON. Entonces vamos a decir public JSON parser y vamos a decir file es un nuevo archivo con resources data.json. ¿Esto por qué? Si vemos, estamos en la raíz, solamente tendríamos que entrar a resources y ahí dentro tendríamos a data.json. Para el mapper solo declararíamos una nueva instancia de object mapper. Y además quisiéramos crear un nodo que va a hacer la lectura del archivo. Vamos a incluir un try catch para evitar cualquier excepción que no logre leer el archivo. Esto pasaría en caso, por ejemplo, de que la estructura no respete los lineamientos de JSON. También podríamos hacer aquí otro try catch para el caso de que no encuentre el archivo, pero vamos a partir de que el archivo está ahí. A este punto del programa tendría sentido declarar la clase controlador. Habíamos dicho inicialmente que el controlador iba a ser un simple array list de tipo aparatos, o sea, va a contener una serie de aparatos y va a extender de la clase array list. Entonces podemos declarar una nueva clase, la vamos a llamar controlador, y esta clase va a extender o va a ser una clase hija de ArrayList, específicamente de el tipo aparato. Recordemos que todos los aparatos son, aparte de su tipo específico, aparato o pertenecen a la clase propia y a la clase madre. Aquí revisamos que hace falta importar ArrayList de Java Util. Aquí revisamos que falta un import de ArrayList. Y de momento,
con solamente esta declaración ya podríamos utilizar controladores dentro de nuestro contexto y así todas las funcionalidades de controlador. Entonces podríamos, por ejemplo, utilizar un add, que de momento sería lo interesante. Continuando con el parser, vamos a tener un método público que va a devolver justamente un controlador y se va a llamar cargar aparatos. Cargar aparatos lo que va a hacer es retornarnos un ArrayList de aparatos o un controlador. Entonces vamos a empezar a recorrer. Tenemos que definir entonces ese controlador. Va a ser un nuevo controlador. Y vamos a retornar. Pero no lo vamos a retornar vacío, sino que vamos a ir recorriendo el archivo para cargar los distintos tipos de aparato. Lo primero que vamos a tener es un array node que va a ser el nodo con todos los aparatos. Vamos a decir aquí, a castearlo, array node, y vamos a utilizar el atributo node para obtener a partir del nombre aparatos. Entonces aquí vamos a contener los aparatos. Claro, habría que verificar. Primero importar aquí el array node y después habría que verificar que efectivamente aparatos no es número. O sea, hay algo ahí. Y aquí lo que haríamos es, lo que deberíamos hacer es un ciclo que nos ayude a recoger aparato por aparato. Es un ciclo sencillo, básicamente podríamos hacer un for que inicie en 0, mientras el índice sea menor que el tamaño de aparatos, sumamos el índice. Ok, aquí estaríamos recorriendo uno a uno todos los aparatos. Necesitamos ahora tener un nodo aparato. Entonces, para mantener el orden, decimos JSON node aparato igual a aparatos en la posición i. Y vamos a cargar nombre, marca y tipo, que son elementos que va a contener cada aparato. Como lo vemos acá, tenemos nombre, marca y tipo. Eso lo van a compartir todos, mientras que unos van a tener modalidades, otros señales y otros temperatura máxima y mínima. Volvemos al parser. Guardamos por ahí. Y vamos a tener un string nombre, va a ser igual a aparato. Y obtenemos nombre. Después vamos a tener marca.
Ok, aquí nos está marcando que no lo reconoce como un string. Entonces deberíamos decir que lo reconozca como un texto. Con as text. Y además tendríamos un string tipo. Ok. Perfecto. Vamos a partir de que nombre, marca y tipo siempre van a estar ahí. Lo correcto sería, además, validar de esta forma, por ejemplo, que nombre no sea nulo, que marca no sea nulo y que tipo no sea nulo. Pero para efectos de no extender demasiado esta demostración, vamos a dejarlo de esta forma. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos hacer aquí un switch a partir de tipo, de modo que dependiendo del tipo vamos a crear ya sea un aparato termorregulable, uno con señal o uno con modalidad. Entonces diríamos switch de tipo y vamos a tener el caso que sea termorregulable, de momento no hagamos nada, vamos a tener otro caso en que sea modalidades. Vamos a ver acá qué otro caso hay. Modalidades, termorregulable o señales. Entonces me faltaría aquí señales. En caso termorregulable tendríamos un int mínima que va a ser igual a aparato.get temperatura mínima y lo vamos a tomar como un entero. Luego vamos a tener una máxima y en este punto ya podríamos crear el aparato termorregulable que va a ser nuevo y lo vamos a inicializar con nombre, marca, mínimo y máximo. Perfecto. Además, como lo que vamos a retornar con este método es el controlador, vamos a agregar ese aparato al controlador y se llama ATR. Perfecto. Para modalidades vamos a hacer algo similar, pero en este caso tenemos que iterar sobre las distintas modalidades. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es usar un array node para tener las modalidades JSON. De la misma forma que habíamos hecho antes, solo que aquí diríamos aparato.get y va a obtener el arreglo de modalidades.
Una vez tenemos esto, vamos a verificar que ese arreglo no sea vacío. En caso de que no sea vacío, entonces vamos a inicializar un arreglo de cadenas de caracteres que se llame modalidades y vamos a crear un nuevo arreglo de tamaño modalidades JSON.size. O sea, vamos a crear un arreglo del mismo tamaño del arreglo que contiene el nodo. Y aquí pasaríamos a iterar. Podemos iterar de la misma forma. Vamos a decir que tenemos un entero j que inicia en 0. Mientras j sea menor que modalidades JSON.size, esto nos va a retornar el tamaño de ese arreglo, entonces vamos a aumentar j en 1. Y dentro del cuerpo de ese ciclo diríamos modalidades en la posición j, es decir, empieza en 0 y continúa hasta que sea hasta antes del tamaño, porque empezamos en la posición 0, entonces lo igualaríamos a modalidades JSON y en este caso utilizamos get y el índice sería j. Entonces básicamente hicimos una réplica de lo que contiene modalidades en un nuevo arreglo. Esto para pasarlo de un tipo al otro. Además aquí deberíamos decir que queremos obtener la posición j de modalidades JSON, pero mostrándolo como texto. Una vez tenemos las modalidades cargadas en un arreglo de strings, podemos declarar un aparato con modalidad, igualarlo a nuevo, nuevo aparato con modalidad y lo llamaríamos con nombre, marca y modalidades. Al igual que el aparato termorregulable, vamos a añadirlo al controlador. Nos quedaría un único tipo de aparato, que sería el aparato con señal. Entonces, de la misma forma, creamos un nodo que va a ser las señales JSON. Esto es prácticamente igual. Array node. En este caso lo que queremos obtener es señales. Y decimos, si señales JSON es distinto de nulo, entonces procedemos a crear un arreglo. En este caso, el arreglo va a ser de números flotantes, entonces declaramos un arreglo de flotantes, señales. Ese arreglo va a ser del mismo tamaño que señales JSON. Y después vamos a iterar para cargar señales con todos los elementos de señales JSON. Entonces, de la misma forma, podemos declarar un ciclo en el que tengamos que mientras j sea menor
que señales JSON vamos a incrementar J1 y a igualar señales en la posición J con señales con la posición J de señales JSON. Y de nuevo aquí lo deberíamos dar como un long para que nos lo acepte. Y finalmente hacemos lo mismo, aparato con señal es igual a un nuevo aparato con señal que tiene nombre, marca y señales o canales. Agregamos ese aparato también al controlador. Con esto ya estaríamos haciendo toda la lectura, partiendo sí de que las llaves existan y el archivo JSON esté bien estructurado. Ya podríamos invocar a este cargar aparatos. Podemos ir al main, vamos a obviar toda esta parte alambrada, vamos a crear un nuevo parser. Y a invocar, bueno, vamos a crear un controlador que se cargue a partir del parser cargar aparatos. Ok, podríamos ahora además lo contenido en controlador. Y va a contener una lavadora apagada, un televisor apagado y un aire acondicionado apagado. Por ejemplo, si antes de imprimirlo llamamos a la posición 0 y le decimos que lo encienda, volvemos a ejecutar y en este caso tendríamos que la lavadora está encendida en modo delicado y después tendríamos el televisor Samsung y el aire acondicionado Whirlpool estarían apagados.